mainayan kashankichis alillanchu kunan punchaymi riqsirisunchis ayllunchis kunata. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a reconocer nuestros miembros de nuestra familia, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos. Familia en quechua se dice ayllu. Muy bien. Uno de nuestros miembros de nuestra familia es taita. Taita es papá. Otro es mamá. ¿Y qué será mamá? Mamá. Muy bien. ¿Qué cosa será apucha? Abuelo. ¿Qué cosa será ahuicha? Abuela. Muy bien. ¿Qué cosa será churi? Hijo. Muy bien. ¿Qué cosa será ususi? Ususi es hija. ¿Qué cosa es coya? Es esposa. ¿Qué cosa será cosa? Esposo. Muy bien. A ver, ¿cómo decimos hermana? Hermana de mujer a mujer. Ñaña. ¿Ya? De mujer a mujer. Ñaña. ¿Y cómo decimos hermano de mujer a varón? Tura. ¿Cómo? Tura. ¿Y cómo decimos hermano de varón a varón? De varón a varón es huayque. ¿Y cómo dice el varón a su hermana? Pana. Muy bien, pana. A ver, ¿cómo decimos primo? Muy bien, se dice cispa. Pero en quechua tenemos que especificar. Recuerden que no es decir hermano o hermana, como en castellano, ¿no es cierto? Hay que especificar si es de mujer a mujer, de varón a varón, de mujer a varón o de varón a mujer, ¿ya? Cispañaña. Cispañaña va a ser prima de mujer a mujer. Cispahuayque va a ser primo de varón a varón. Cispatura va a ser de mujer a varón. Cispapana va a ser de varón a mujer. Primos, ¿no es cierto? Primos, primas. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Tiagmasi, conviviente. Tiagmasi es conviviente. ¿Cómo conviviente? Cuando la persona no está casada, ¿no es cierto? A ellos le decimos, tienen una familia, tienen hijos, pero no son casados, se les dice conviviente. Tiagmasi. ¿Qué cosa será cachun? Cachun. Nuera. Muy bien. Catay. ¿Qué es catay? Yerno, no se olviden, ya catay es yerno. ¿Qué cosa será cataimasi? Cataimasi es concuñado, ¿ya? Concuñado. Muy bien. ¿Cómo se dice al tío? Caca. Caca. ¿Y cómo se le dice a la tía? Ipa. Ipa, ¿ya? ¿Cómo se le dice al nieto? Hawái. Hawái. Muy bien. ¿Cómo se le dice al cuñado? Mazano. Muy bien. ¿Cómo se le dice a la suegra? Aque. A la suegra, aque. ¿Cómo se le dice al suegro? Kiwachu. Kiwachu. Muy bien. ¿Y cómo se le dice a la viuda? A ver. Itma. Muy bien. Entonces hemos terminado reconociendo nuestros miembros de nuestra familia. No kawanka tupananchis kama. Hasta la próxima clase.